¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Ahora sí que nos agarró aquí organizando, ya listos para darle la bienvenida a todos ustedes en Revista Jalisco. Nuevamente un saludo de parte de Mayra Carrillo, que se ausenta nuevamente este día. Esperamos que ya la tengamos el día de mañana mejor. Así que comenzamos en Revista Jalisco, quédese con nosotros. Bueno, pues el día de hoy tenemos mucha información de qué vamos a hablar y es precisamente a don Gabriel González que está con nosotros. ¿Cómo está, don Gabriel? Muy buenos días, llegando, corre. Corre, ¿cómo ves aquí? Estamos a tus órdenes en tu programa. Gracias por invitarnos. Gabriel González, director del Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Antes de comenzar con la entrevista ya en directo, ¿qué le parece si vemos lo siguiente? Muchas son las actividades que desarrolla el Instituto Jalisciense de Asistencia Social en apoyo de la sociedad, pero también reconoce la labor que otros desempeñan, por lo que desde hace 13 años otorga un premio a la asistencia y promoción social en 3 categorías: Institución Social del Área Metropolitana de Guadalajara, Institución Social Regional y Benefactor Social, entregando un estímulo económico a los ganadores de 300,000 pesos. Este año, las inscripciones cierran el próximo 29 de julio a las 6 de la tarde. Pues platicando ya con don Gabriel, ¿en qué consiste este premio? ¿Quiénes participan para la gente que nos ven a través de Revista Jalisco en esta mañana de martes? Fresquecita, por cierto. Fresquecita, sí, muy amable, gracias. Pues bien, este premio tiene ya su 13ª edición este año y se trata de premiar a las asociaciones civiles de la asistencia social. El premio consiste en premiar una asociación civil del área metropolitana y otra del interior del estado de Jalisco. Pero también tenemos un premio para el benefactor. Entonces, podemos hacer un resumen de lo que ha pasado en estos 13 años. Van 26 asociaciones reconocidas por su trabajo a la asistencia social. Y tenemos 13 hombres o mujeres reconocidas en el trabajo de la asistencia social. Se trata de que estimulemos el trabajo que desempeñan las asociaciones que se dedican a la asistencia social, sobre todo por las causas de los más necesitados. Entonces, habrá instituciones que ustedes reconocerán que ya han sido premiados como Cáritas, algunos que el Banco Diocesano de Alimentos, benefactores importantes como el año pasado reconocimos al doctor Arturo, que en paz descanse, que fue reconocido por su altruismo dedicado a una institución propia del instituto que es la UAPI, una unidad asistencial para indigentes. En sus más de 20 años de trayectoria del doctor Arturo, apodado el Diablo porque se aparecía en todos lados haciendo el bien, se reconoció la figura de este personaje como un homenaje póstumo, pero también se reconoce a los que viven, a los que en vida están haciendo el bien. Y este premio que recibe el benefactor tiene la idea de que él reciba el homenaje, pero también los 300,000 pesos, él tendrá que donarlos por lo menos a una asociación civil, pero lo puede repartir en 2, en 3, en las que él La convocatoria es hasta el 29 de julio y el único requisito es que alguien postule. Postule al benefactor y desde luego hay un jurado calificador para asignar a quienes participan como asociaciones civiles en este tema del premio. Entonces el jurado calificador verifica quién es el ganador, la asociación civil que se dedica a la asistencia social del área metropolitana y también del interior del estado de Jalisco. Don Gabriel, es muy importante hablar de todo lo que hace el IJAS. Esto es importante por la gente que está trabajando a favor de los demás. Sí.
pero una de las otras de las actividades que tiene el instituto es precisamente el de resguardar los vehículos que pues por alguna infracción vial. Pues, bueno, les voy a decir que quienes tuvieron la idea de fundar el Instituto Jalisciense de Asistencia Social hace 45 años, también pensaron en cómo darle herramientas para obtener los recursos, y estos recursos se obtienen a través de la cuida y guarda de los vehículos. De estos recursos viene, por ejemplo, ese premio. Este premio es a partir de un fideicomiso que la Junta de Gobierno y benefactores altruistas han depositado, y son fondos que ellos consiguen con gente de buena voluntad, y todavía este fideicomiso tiene fondos. ¿El IJAS tiene identificado qué rubro va a qué espacio del IJAS? Sí, desde luego. Bueno, los recursos que tú mencionas son precisamente para apoyar a las más de 1000 asociaciones civiles que están registrados con el IJAS. Allí tenemos cursos de capacitación, de procuración de fondos, de diplomados para tratar a los niños, niñas, adolescentes, diplomados para tratar al adulto mayor, cursos de administración de las mismas asociaciones. Es decir, en esto de ir acompañando y apoyando a las asociaciones civiles se destinan los recursos del instituto, pero también sus 5 dependencias directas, como ya te mencionamos, la UAPI, donde tenemos 235 indigentes, Leónidas Cademos, donde tenemos 57 adultos mayores, los 2 centros funerarios con 7 salas para atención de servicios funerarios, el centro de capacitación, los centros de capacitación para el trabajo, donde cada año damos certificación y capacitación para un promedio de 500 a 600 alumnos, y también el centro de terapias especiales, donde promedio por año atendemos a 400 niños con ayuda psicológica. Es decir, tenemos 5 dependencias, pero también tenemos 1000 asociaciones que venimos acompañando con capacitación. ¿Y de estos patios qué porcentaje del presupuesto total? El 80% de los recursos viene de los patios, no solamente de la cuida y guarda, sino también de las subastas y también de la compactación. Por eso es muy importante tener buenos patios. Sí, desde luego hemos tenido calificaciones muy importantes. Hace 8 días salió la cabeza de un periódico escrito donde habla muy bien de cómo hemos recuperado el crédito de lo que antes se veía como la parte peyorativa del instituto. Hoy puedo decirles con toda certeza que sus vehículos se entregan tal y como entraron a los patios, y desde luego que si alguna parte faltara, se hace responsable el instituto. Hemos tenido mucho cuidado en que se cuide y se guarde el vehículo en perfecto estado. ¿Qué le pasa, es el único lugar en donde en ningún estacionamiento te dan garantía de partes. El Instituto Jalisciense de Asistencia Social sí te lo da. Y por cierto, vamos a ver lo siguiente que nos ha preparado la producción. El Instituto Jalisciense de Asistencia Social se renueva constantemente a fin de cubrir las necesidades que surgen en el día a día. Ejemplo de esto son los cambios que se realizarán en los patios para prevenir robos y aumentar la seguridad de autos asegurados. Para el 2017 se contempla contratar 2 drones profesionales para que ayuden en la vigilancia cuando exista mucha carga de usuarios. Otra de las mejoras que buscarán concretar para el siguiente año será la reducción de 30 a 20 hectáreas del depósito San Agustín en Tlajomulco. También hacer más funcionales el resto de los depósitos y compartir en tiempo real las imágenes del sistema de videovigilancia. Bueno, pues en esos cambios, en esa modernidad, ¿qué es lo que hace diferente? Que comentaba usted también, ¿no? Bueno, desde luego que también hablarles de una plataforma donde ya tenemos un inventario puntual de cuántos vehículos entran cada día. La marca, la placa, las placas. Y esto nos ha apoyado mucho, por ejemplo, para el tema de los remates. Ahora cualquier usuario puede ingresar a nuestra página y verificar en el tema de los remates
cómo es el coche, cuál es el estado, tenemos las fotografías frente y vuelta. Y por cierto, a propósito de los vehículos, hoy tenemos un sistema donde tenemos la imagen de 8 fotografías cuando ingresa el vehículo. Entonces tenemos el documento fotográfico de cómo entró el vehículo y en ese sentido nosotros damos información al usuario de cómo se lo entregamos. Entonces, sí, perdón que lo interrumpa, ha sido difícil, por ejemplo, platicar con los colaboradores dentro de esos patios para entender. Hemos cambiado los roles, hemos cambiado el sistema de vigilancia y eso nos ha ayudado a mejorar tanto la atención como la cuida y guarda de mejor manera. Las tecnologías ayudan mucho, las cámaras, los inventarios precisos, los chalecos para ingresar a los patios. Es decir, pues yo tengo experiencia en la cuestión de la administración, tengo una empresa y entonces es solamente llevar los mismos propósitos de una empresa privada a cómo cuidar este tipo de lugares. Y desde luego la motivación al personal. Ahora estamos implementando el tema de las 5S. Es muy difícil en un patio tan grande, pero tendremos que migrar a este tipo de proyectos. 5S es que tengamos el orden, la cuida, la limpieza y la atención, los estándares de trabajo, y sobre todo la autodisciplina. ¿Quién le marca los estándares? Bueno, nosotros mismos los vamos estableciendo, es decir, si los vehículos deben de estar en un solo lugar, aquellos chocados, buscamos que eso sea el estándar. Si los automóviles tienen que estar en otro, también vamos buscando los estándares. Que no tiene ningún golpe, no tienen adentro porque lo Por ejemplo, decirte que ahora las motocicletas las tenemos en un lugar cerrado. Hay un espacio que tenemos en la calle 56, donde todas las motos están bajo techo, bajo guarda, y ese va a ser el estándar que vamos a ir buscando. Y tenemos que ir en la mejora continua, porque ahora los sistemas de organización universales, pues también tienen que llegar a nuestras propias organizaciones, buscar cómo aplicar la metodología que nos permita hacer mejor nuestras actividades más rápidas, más seguras, con el ahorro de espacio, con ahorro de recursos, con ahorro de tiempo, con ahorro de dinero. ¿Qué le detiene al usuario de su vehículo ir por el auto? ¿Por qué se acumulan? Bueno, digo, porque si es mi patrimonio, algunas yo no veces, lo dejo ahí más de un día, ¿no? Algunas veces tardan mucho. Tenemos, por ejemplo, la experiencia que ahora con el tema de las medidas de antialcoholismo, tenemos un solo patio destinado, que es el más cercano, que es el patio número 6. Entonces ahí el promedio de estancia del vehículo es entre 7 y 8 días. ¿Por qué? Porque si te lo recogen el viernes, ya tienes recursos para ir en 7 días por él. En algunos otros casos, pues son averiguaciones que se hacen de choque, quién fue el culpable, entonces en ese periodo hay espacio de tiempo en el que no van por el vehículo. Tenemos un promedio de 58 días de estancia de los vehículos. Aquellos que tardan más de 180 días son los que los usuarios, por falta de recursos o por falta de una documentación, no lo recogen, entonces la CEPAP se los adjudica y luego nos envía a nosotros para los ya libre remates, de cualquier responsabilidad legal. Y entonces eso nos permite obtener otro tipo de recursos. Pero el promedio que tenemos actualmente es 58 días. Oiga, don Gabriel, hay gente muy humilde, de verdad, que lamentablemente comete una irregularidad. Y en estos casos nosotros tenemos lo que nosotros llamamos apoyo asistencial. Entonces, mediante un estudio socioeconómico, nosotros damos descuentos de 5, 10 y hasta 45%. Y en algunos de los casos, por ejemplo, cuando un carro es robado, se le excluye de pago. Y cuando son discapacitados, pues tienen más acceso a este apoyo. ¿Dónde puede la gente pedir ese apoyo para sacar su vehículo? Directamente en el Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Hay que ir. Hay que ir, allí se le hace el estudio socioeconómico, se llevan los documentos siempre al nombre de la persona. No se hacen apoyos asistenciales ni a los ayuntamientos, ni a organismos de gobierno, ni a empresas. Y sobre todo tratándose de autos de lujo, ¿verdad? Porque
pueden pedir apoyo especial para auto de lujo. Entonces BMW. tenemos criterios muy específicos para lo que tú mencionas, Trini, de gente que tiene escasos recursos y le podemos apoyar. ¿Tenemos la dirección de Elijas? Es Avenida Magisterio, 1499-A. 1499-A. Perfecto. O acudir al 3819-5300. Muy bien, lo repetimos, 3819. 5300. 5300. Ese teléfono de Elijas, 3819-5300, el Magisterio 1499-A, para que usted resuelva pronto esta situación con su vehículo. Don Gabriel González, director de Elijas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Trini, muy amable por tu programa y un saludo a todos los televidentes. Entonces, en noviembre, diciembre nos vemos con el resultado del premio. Así nos vemos, así es. Ahí pero mucho antes. Mucho antes, sí. Así es. Vamos a la pausa. Regresamos con más en Revista Jalisco. Estoy platicando y me da mucho gusto con Esperanza Romero. Ella es periodista y ha puesto el ojo en el recién reglamento para pues estar supervisando las obras que se realizan en la ciudad de Guadalajara. Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Trini? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. No, hombre, a ti por estar con nosotros. Es que pasa, ¿no? Todo el mundo construye, aquellos que tienen capital en vertical, en horizontal, como quieren, sube y bajan, talan árboles, invaden zonas. Hay obras maravillosas que nos ponen como que en una perspectiva muy moderna del Guadalajara, pero no sabemos lo que hay detrás de todo esto. El tema de interés para mí en torno a este reglamento al que haces mención, Trini, el reglamento de compensación, indemnización y mitigación que aprobó la actual administración Tapatía, reviste importancia porque se presentó ya el primer juicio de amparo por parte de colonos, de ciudadanos, precisamente en contra de este reglamento que busca hacer una ciudad donde haya una especie de borrón y cuenta nueva. Esa es mi visión de las cosas. Lo que antes de esta administración encabezada por Enrique Alfaro estuvo mal hecho, lo que se construyó fuera de la norma, lo que se construyó violando planes parciales, especificaciones del Código Urbano, pues hay una negociación, hay un acuerdo, participan los regidores y se decide que la ciudad, al ser afectada por esas violaciones, tiene que recibir una compensación o una indemnización o un beneficio. Aquí son puntos de vista. Hay quienes dicen, pues de lo perdido lo que aparezca, el mal menor. Yo, en mi particular punto de vista, sí creo que a los desarrolladores hay que ponerles un hasta aquí. A algo se atienen, buscando permisos chuecos, licencias chuecas, violando leyes y autoridades que lo permiten o que lo toleran. Yo creo que debe llegar el momento en que hay que buscar a aquellos que en su tiempo fueron funcionarios, o bien que por acción o que por omisión permitieron o toleraron. Y hay que buscar también el que haya una justicia y que se cumpla con lo que marca la ley. Habrá obras menores, por llamarlo de alguna manera, donde el esquema de compensación pudiera incluso para los colonos ser bueno o positivo. Sin embargo, yo traigo un botón de muestra, el caso de Américas 1500. Américas 1500 es una torre para todos los tapatíos, para todos los que pasemos por allí, lo podemos ver allí a la altura del country, está en este momento carente de habitabilidad. Es decir, antes de pasar a este esquema de compensación, indemnización y mitigación, una vez, si se arreglan, que yo lo veo, lo pongo en duda precisamente por el amparo al que hago referencia, en el escenario de que pudieran llegar a esa compensación, le están poniendo una tarifa de 8 millones de pesos para hacer legal esta torre, para regularizarla y luego entonces la autoridad está en condiciones de darle la habitabilidad y luego entonces el desarrollador pueda operar el hotel, pueda operar las oficinas comerciales, es un centro comercial. Y pueda rentar las oficinas que construyó. No es un edificio de departamentos. Pero hay derechos de terceros. Los vecinos del Country Club que se ampararon y que recurrieron a la autoridad en mayo pasado, a la autoridad federal, el amparo, tú sabes que se resuelve pronto. Ahorita en el tema de la suspensión, se estima que el próximo mes ya se pudiera tener una respuesta en firme en cuanto a si les dan o no la suspensión definitiva. En tanto, están pendientes los vecinos de que la autoridad no acepte los 8 millones de pesos que se pusieron en un decreto aprobado por el ayuntamiento, precisamente bajo este esquema, considerando
señalando que 17,000 metros cuadrados fuera de norma podrían tener una compensación con 8 millones ¿Y para esos 8 Guadalajara. millones de pesos no irían directo a los vecinos de la zona? Va a la ciudad, pero ¿qué daño provoca la ciudad? El vecino que encabeza esta acción jurídica, por decirlo así, él fue el líder allí de la asociación vecinal. Él ahorita no está al frente de la misma, sin embargo cuenta con la simpatía de algunos de sus vecinos. ¿Por qué? Porque alrededor de 15 casas ya no funciona su calentador solar. La sombra que proyecta el edificio, esta torre, pues ya les dejó fuera de ese tipo de tecnología. Tienen que volverse a conectar al gas. Eso por un lado. Por otro lado, sus áreas jardinadas. Estamos hablando de un fraccionamiento de lujo en Guadalajara, en una zona privilegiada de Guadalajara, en un corredor de los más bellos de Guadalajara, donde cuando compraron, adquirieron o heredaron sus propiedades allí, nunca pensaron que al lado o al frente les pondrían una torre que proyectara una sombra de 200 metros. Ya no florecen sus jardines. Ellos se amparan y le dicen al juez, yo tengo derecho a tener un área soleada. Claro. Yo tengo derecho a que la autoridad respete lo que marca el Código Urbano. A ver, entonces ahí te va. ¿Habría que derribar X cantidad de pisos del edificio? Que Bueno, se me hace una el situación... Código Urbano siempre prevé la parte de la demolición Sí, cuando se se violan prevé. los planes parciales. En el esquema al que hago referencia, precisamente antes de llegar a la demolición, se buscan otras alternativas, e insisto, alternativas que puedan representar para la ciudad algún tipo de beneficio, compensación o indemnización. De allí este nombre tan rimbombante del esquema. Pero ¿Qué cada buscan caso los es un vecinos? mundo. ¿Qué buscan los colomos? Bueno, Que se- los que promovieron el amparo dicen que la demolición. Wow. Yo también creo que hablar de derribar un edificio de 14 pisos, de repente dices, no, pues no lo van a derribar. Tenemos las villas panamericanas en el Bajío. Si nos sigue. ajustamos a lo que marca la ley, deberían ser demolidas. No debieron construirse, pero nos vamos nada más a esa parte. Yo insisto, hay que ir tras de los funcionarios, los que fueron activos y los que fueron omisos. No es posible que sigan ocurriendo y sigan ocurriendo este tipo de actos que van en contra de ¿qué? Del equilibrio ecológico, del desarrollo armónico de nuestra ciudad. Claro, y en American 1500, entonces está completamente, la obra está terminada, sin embargo no hay ninguna actividad ahí Se dentro. está esperando el permiso de habitabilidad, se está esperando precisamente la regularización. Y este mecanismo que ofrece el Ayuntamiento de Guadalajara para regularizar obras tiene que ver con el esquema que menciono. Hay otros casos, por ejemplo, aquí mismo en Avenida México, tú sabes, aquí contigua a este Enfrente de la edificio. plaza. Ah, ok, también estas obras van que están a realizando. demoler una parte y van a pagar otra parte. Son los ajustes que se hacen a cada obra en sí. Es para las obras urbanísticas, insisto, de administraciones pasadas. Es para obras urbanísticas que no tienen que ver con el actual periodo. La oferta que se hace en el actual gobierno es que se van a ajustar a lo que marcan los planes parciales. Pero yo pregunto, ¿siempre vamos a ir con el borrón y cuenta nueva? Así es. Los desarrolladores, ¿a qué se atienen? Ahora, Oye, perdón que te interrumpa, pero hay otras medidas. Aparte, cada uno de los edificios que empieza a construir a partir de ahora tendrán que ser con un sistema amigable con el medio ambiente. ¿Lo van a cumplir? Porque son medidas nuevas. el desarrollador que promovió o que encabezó esta acción jurídica, que animó a varios vecinos y que recurrieron al juicio de amparo precisamente, él menciona que 8 millones de pesos es una ofensa, es una limosna, porque él habla de 17,000 metros cuadrados fuera de norma y señala que comercialmente tienen un valor superior a los 250 millones de pesos. Ahorita dice valen eso, y una vez que se pongan en venta y que ya tengan la habitabilidad y el uso comercial, si Guadalajara está buscando una compensación, no se compensa con eso. ¿Cuánto es la compensación? ¿Cuál sería la cifra? ¿Qué se debería hacer? Son preguntas para todos, es un tema en el que todos nos debemos de interesar. Yo insisto, hemos escuchado de lo que perdido lo que aparezca, más vale un buen arreglo que un mal pleito. Somos partidarios de qué tipo de acomodos. Pero en el tema de fondo, yo sí creo que hay un vacío. ¿Dónde están aquellos funcionarios? Los omisos
¿Y dónde están los que no dieron los permisos o las negativas o las anuencias o los que sí las dieron? Recordemos que en el Tribunal de lo Administrativo se expidieron las afirmativas fictas, es decir, a falta de una respuesta de la autoridad venían las licencias y los permisos. Pero aquellos que lo consintieron con su omisión, silencio, con un silencio sospechosísimo. Ahora, la nueva ley, los nuevos reglamentos, las nuevas formas no son aplicables a administraciones pasadas. Sin embargo, el reglamento de urbanización que sí les correspondían a estos sujetos, sí hay violación de estas leyes. Se viola el Código Urbano en esta torre, se viola el Código Urbano en varias obras urbanísticas, hay un catálogo, incluso el ayuntamiento está aplicando este esquema a todas las que encontró fuera de norma. ¿Y le corresponde al ayuntamiento? El ayuntamiento, pues que al ayuntamiento le corresponde resolver el problema. No les puede dar una habitabilidad cuando dice estás fuera de norma, pero vamos negociando y es allí cuando el cabildo aprueba un esquema y es cuando también el cabildo en cada caso decide cuánto se va a pagar por metro y cuánto es lo que en este caso corresponde para compensar a la ciudad. Pero sí llama la atención, por ejemplo, si tú revisas los documentos, como es el caso de esta Torre Américas 1500, los mismos regidores a la hora que estaban exponiendo sus motivos hablaban de que faltan cajones de estacionamiento, que se va a tener un gran impacto a la vialidad, las redes de drenaje, es decir, todo aquello que no se cuidó para permitir un edificio de 14 pisos en este punto. ¿Se dio el permiso en la administración de Ramiro Hernández? Así fue. Correcto. Así, se construyó, pero viene arrastrándose una serie de actos jurídicos que vienen de atrás, así es, porque luego hay unas permutas, hay permisos de un desarrollador a otro, en fin, hay todo un enredo que tiene que ver finalmente con el contubernio. Incluso hay algunos vecinos que ya adelantan que están trabajando, y esto es algo muy serio, que están trabajando para presentar algún tipo de denuncia de carácter penal. Ellos estarían hablando de algún tipo de asociación de carácter delictuosa, donde han identificado a algún alto funcionario de la pasada administración, la de Ramiro Hernández, en un puesto clave, y que uno de sus hijos en un despacho de abogados estaba dando asesorías y mandando con ciertos magistrados del Tribunal de lo Administrativo, precisamente con este tipo de asuntos, donde, mira, aquí te van a dar los permisos, y en el ayuntamiento no pasaba nada. En ese no pasaba nada, pues era una manera de decir, el ayuntamiento está arreglado, implícitamente, ¿por quién? El papá, lo pregunto. No hay las pruebas, eso dicen los vecinos, están trabajando el tema. Cuando tengan las pruebas, ¿qué significa? Que habrá quienes, a los que les consta, a los que les ofrecieron, construye, haz, nosotros no hacemos nada, la autoridad se queda impávida, no se mueve, y tú te vas al tribunal, pero te vas a este despacho. Esperanza, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde sabemos de ti? Platícanos. En la revista Proceso, soy colaboradora de Proceso Jalisco, y de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, Política en Directo, con el periodista Pedro Mellado Rodríguez. Muchísimas gracias, Esperanza, por estar con nosotros esta mañana. En Notisistema. Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Es tiempo de una pausa. Hablemos de Verificentros al regresar. En la iniciativa para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara, propuesta por el Ejecutivo del Estado de Jalisco ya hace algunos meses, o quizás me voy muy lejos, algunas semanas, esto es precisamente lo que se espera tener para el Estado de Jalisco en Verificentros. La iniciativa estatal propuesta para mejorar la calidad del aire incluye sanciones ejemplares para los propietarios de vehículos contaminantes, de 1.400 hasta 2.500 pesos, y la habilitación de verificentros que garanticen que las unidades estén en buenas condiciones, al cual se añadiría un sistema de fotovigilancia afuera de estos para evitar la corrupción. La propuesta se topó con una barrera. Al llegar al Congreso, los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional cuestionaron la naturaleza de la medida al considerar que es recaudatoria, que está desarticulada y es corruptible. Los legisladores ya organizaron 2 foros para someter a consulta la construcción de la estrategia a seguir.
Y nos acompaña en el estudio la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con usted. Y quien es subsecretario de Enlace Legislativo y Concertación Social del Gobierno de Jalisco, José Tomás Figueroa Padilla. Gracias, y fue una promesa cumplida. Trini, muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para abordar el tema para el cual nos invitaste. Nos quedamos en la parte de esta cápsula donde el legislativo dice no. Yo creo que... No legislativo, perdón. Sí, parte del legislativo y los también estudiosos, algunas fracciones, ¿no? Pues más bien yo diría que algunas personas que han estado en ciertas relaciones con el tema, ningún centro universitario, mucho menos la universidad, tanto de Guadalajara como el ITESO, se han pronunciado de manera formal como institución, sino más bien algunas personas que saben de temas medioambientales, pero más allá de eso, el compartirles una serie de estrategias que hemos seguido para la propuesta. Nosotros, como gobierno del estado, reconocemos que a nivel mundial pasan otras cosas que no están pasando en el país. Y es precisamente que acá dentro en el país el modelo o los modelos en relación con el tema de la verificación siempre han estado muy infuncionales, ligados a la corrupción. Eso lo tenemos que decir con muchísima claridad, porque a pesar de que la verificación vehicular es obligatoria, de cierto grado número de habitantes en las zonas urbanas, en donde el tema de calidad del aire se convierte en un problema de salud pública, hay una serie de normas que por nosotros debemos de seguir para que la verificación vehicular se cumpla, y hay una serie de procedimientos y estrategias y de políticas a nivel de lo nacional. Han habido procesos donde un ciudadano hace la verificación pero no tiene la seguridad de que esta sea la más adecuada, o lo que ha pasado, y que es lo que ha pasado sobre todo en el Valle de México, está muy ligada al tema de la corrupción. Nosotros recibimos la instrucción del gobernador de blindar este proceso para que iniciemos bien, y tomamos una serie de recomendaciones que varias instituciones internacionales, nacionales, ciudades que han logrado de manera exitosa su proceso de verificación, es como nosotros hemos configurado el programa de verificación. ¿De dónde se saca el modelo? Ok, nosotros nos fuimos a procesos de certificación internacional. Nosotros estamos revisando modelos como los de Nueva York, Utah, California, Reino Unido, Chile, otros países donde existen, como lo marca la ley, centros de verificación vehicular, donde los centros de verificación vehicular están blindados sobre todo por un factor que es el que nosotros lo tenemos como una columna vertebral, que es utilizar tecnología estandarizada, unificada, y que es una de las recomendaciones que le hace el Instituto Mario Molina a la CAME, a la SEDEMA, a los que manejan la verificación vehicular, sobre todo en la zona del Valle de México, que deben de estandarizar su tecnología, cosa que no ha pasado hasta la fecha. ¿Qué quiere decir? Allá hay diferentes proveedores, donde lo que sí se ha logrado es que el Valle de México tenga un solo software que unifica a los diferentes proveedores, pero es allí donde se da precisamente los famosos ajustes y brincos tecnológicos. Cada proveedor maneja su propio software y hardware, y lo que ha hecho y ha podido condicionar el Valle de México es que ahora exista uno centralizado. Antes eran todos disociados. Lo que nosotros vamos a evitar totalmente eso. No vamos a entrar a hablar de software y hardware diferenciados, vamos a hablar nada más de una sola tecnología estandarizada, y eso es lo que se maneja a nivel internacional. También otra de las recomendaciones que hace Mario Molina en esta última parte, y una de las conclusiones que llega a CAME, la Comisión de Medioambiental Metropolitana de la Megalópolis, es que debe de haber procesos. Que reúne hasta Tlaxcala y... Sí, es toda la zona urbana del Valle de México. Es que debe de haber tecnologías alternativas que vayan también controlando y viendo que sus sistemas de verificación funcionen de la mejor manera, que es una de las recomendaciones que sí retomamos del legislativo, donde existe este tipo de sensor remoto, donde el sensor remoto ayuda a acompañar al proceso de verificación, pero aquí hay una seria diferencia con el legislativo, que el sensor remoto no puede ser
el proceso de verificación que se genere en el Estado. ¿Por qué? Por el tipo de tecnología, a la fecha no hay ninguna ciudad que maneje el sensor remoto como el modelo de verificación, siempre como un auditor que ayuda al ciudadano y a la propia autoridad a que verifique que su proceso esté bien hecho. Vamos ubicando. Esta propuesta aboga porque tengamos estos monitores puestos al azar en la vía pública y que como una fotoinfracción capte las emisiones a través de una fotografía. ¿Es así? Es más o menos parecido, exactamente. El sensor remoto lo que hace es precisamente por calor, por luces infrarrojas y otro tipo de sensores de tecnologías que, bueno, ya más bien entonces un ingeniero lo especificaría, capta como si fuera una fotografía el tipo de gases que tú estás manejando. Sin embargo, el error de falla de los sensores remotos es muy grande. Nosotros tuvimos que descartar aproximadamente un 25% de todas las muestras que nosotros tomamos para nuestros diagnósticos, tanto de nuestro propio, para hacer nuestro modelo de verificación se utilizó sensor remoto, para hacer el modelo de movilidad escolar también utilizamos sensor remoto, y la validación de estas pruebas tiene una falla todavía estadística muy grande. La que se va a usar en el DF, porque esa ya está aprobada, ¿cierto? El problema, no, y es que eso ¿verdad? está bien, Trini. Lo que está pasando en el DF, y nos sirve también para reflexión, es que los programas de verificación vehicular no se anulan, ni son disfuncional, o sea, no se anulan. Cada vez se están haciendo más estrictos, cada vez se fortalecen más, cada vez se van blindando más. Quiere decir que si yo tengo centros de verificación, aparte voy a tener sensores remotos y aparte voy a fortalecer cada vez más los procesos restrictivos de multa y de control para que el ciudadano relacione que siempre el tema del funcionamiento de su vehículo debe de estar ligado a calidad del aire y a un concepto de salud pública. Tomás, la iniciativa original del gobernador, ¿qué es lo que sugiere? ¿Tener qué? Sugiere en cuanto a verificentros, que se tengan los verificentros. El tema, cuando se presentó ante el Poder Legislativo y después de escuchar a las distintas fracciones parlamentarias, entre otras observaciones, se dijo que se instalaran estos verificentros remotos, digamos, para hacer, no como la base de la verificación, sino como una especie, como bien lo dice la secretaria, de auditoría. Es decir, funcionan porque de esa manera sabemos que se están haciendo bien las cosas en los talleres y que el ciudadano tenga la certeza de que cuando fue un verificentro autorizado por parte del gobierno del Estado, tenga esa misma calidad y esté dentro del rango. Si no, regresar a revisar y tener, pero es una especie de auditoría y en esa iniciativa se va a incorporar esas propuestas que hicieron, producto de los foros que realizó el propio Congreso del Estado, donde se escucharon a distintas voces, académicos, especialistas, y nosotros tomamos con mucho agrado, bueno, esta incorporación y ya estamos en el proceso de ver cuántos se van a instalar en... ¿Cuántos monitores? Pues estos monitores, no sé cómo se llama, ¿escáner? Es que son una combinación, Trini. Al final se llega a la conclusión por el Instituto Mexicano del Petróleo, que es el que nos ayuda a diseñar nuestro programa de verificación, que en la zona metropolitana en la zona metropolitana de Guadalajara necesitamos 305 líneas que van a ser en combinación ya en procesos ya de autorización de 1 a 5 de manera diferenciada para empresarios. Ahora, también llegamos a una serie de conclusiones que nosotros se las explicamos a nuestros legisladores. La inversión es tan sustantiva que en estos momentos ni es conveniente que la maneje tampoco por precisamente los altos niveles de procesos de administración y burocráticos el propio gobierno del Estado. Los diferentes modelos que nosotros hemos revisado de verificación vehicular siempre hacen combinaciones, una donde hacen APPs o la maneja el gobierno o le piden a privados que ayuden en estos procesos. La decisión de manejarlo a privado es que se requiere más o menos una inversión de más de 600 millones de pesos para instalar estos centros de verificación. Los ciudadanos deben de saber que la verificación vehicular siempre es obligatoria, pero además es una de muchas acciones que se deben de articular para tener una mejor calidad del aire.
Es decir, que no quiere decir que vaya a desaparecer la verificación vehicular, además de, por supuesto, tener movilidad escolar, tener un férreo control con las industrias establecidas fijas, con las fuentes fijas, de, por supuesto, tener una política más sustantiva en transporte público. Que hay otras instancias de gobierno del Estado trabajando en eso. Tenemos una Secretaría de Movilidad, tenemos por primera vez en una administración que le hace una apuesta sustantiva a una línea 3, a tener a reconfigurar un macrolibramiento, de tener precisamente por primera vez un proyecto muy intencionado de movilidad intermodal ligado a la bicicleta y la conectividad. La apuesta que ha hecho el gobernador en el tema justo de infraestructura ligado a recuperar el espacio público, no ha habido, yo creo que ninguna administración en todo el gobierno. Entonces, yo destacaría que siempre que hablamos de línea 3, siempre que hablamos del 70% del Fondo Metropolitano apostando a precisamente infraestructuras que no sean para el carro, es hablar de calidad del aire. Pero además hay que hablar de calidad del aire a nivel de control y de regulación con los vehículos, porque los vehículos no van a desaparecer de la noche a la mañana. Tenemos un parque vehicular de 2.5 millones de autos privados que circulan aproximadamente 1.900.000 adentro de nuestra zona metropolitana, y que estos casi 2 millones de tapatíos son los que provocan que 4.5 millones de tapatíos tengamos uno de cada 3 días de mala calidad del aire. Entonces, esa es una responsabilidad compartida con el ciudadano, y el ciudadano debe de estar allí atento a eso. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a comentarle a nuestra audiencia qué tiene que cumplir. Verificentro va a pasar por un escáner, Ahorita los etcétera, etcétera. ¿Le parece? De acuerdo. Sí, claro que sí. La pausa, 3030-5307, ya regresamos. A ver, yo sí quiero que me dé así en forma específica, breve, paso 1, 2, 3, 4, los que tenga que hacer para estar con mi medio ambiente en orden. ¿Qué voy a hacer primero si yo tengo un vehículo? Bien, el vehículo debe de estar verificado si es un uso normal una vez al año, si es un uso intensivo 2 veces al año. El tema es que ahora vamos a disociar de manera funcional, porque antes eran juez y parte. Hay una recomendación de todo mundo donde tenemos que disociar estas partes, porque ahí se daba mucho manejo de corrupción y muchas disfuncionalidades operativas. Ahora, disociamos, y ahora cada ciudadano va a tener que afinar su vehículo, y después de afinarlo lo va a tener que llevar a verificar. La verificación va a costar en promedio de 370 hasta 420 pesos. Si usted cumple en tiempo, va a estar más barato, y si va a los últimos días va a costar hasta 420 pesos. Que eso es lo que cuesta en el resto del país. ¿Quiénes son esos verificentros? En los centros de verificación van a ser los que ahorita ¿No es son lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Verificentro, centro de verificación? Sí, es lo mismo. Los verificentros o centros de verificación, es como una conjugación ahí de palabras. Sí. El tema es que... No, y lo digo por la connotación del verificentro, que no funciona, ¿no? Que en cuanto le dices a la gente, o le dices a un legislador, voy a poner verificentros, va a decir que los verificentros no funcionan. Pero es que no podemos comparar peras con manzanas, y es que no podemos comparar los centros de verificación que vamos a instalar en Jalisco con los que hay allá, porque son otro tipo de tecnologías cada vez, o sea, otro tipo de pruebas que allá apenas las van a empezar a instalar, otro tipo de formas de toma de base de datos. Nuestro modelo está más fortalecido como los de primer mundo. O sea, nosotros nos fuimos a estudiar los modelos de verificación vehicular de Los Ángeles, de Nueva York, de Utah, comparando lo que no está funcionando en el país. Entonces, eso es lo que vamos a proponer, y eso es lo que estamos proponiendo en nuestra... Entonces, me quedé los centros de verificación. Bueno, ya después de que verificas, si tu carro no pasó la verificación, pues entonces tienes 15 días para volver a tu taller y allí hacer todos los ajustes necesarios. Y allí también había un problema. Resultaba de que allí o prestaban convertidores catalíticos, prestaban chips, o sea, prestaban cualquier cantidad de cosas que pasan en otros, allá como dices tú, en otros
latitudes de nuestro país. Ya después la verificación se realiza y si pasas hasta el siguiente año, tú tienes que verificar. Cada ciudadano tiene un número de placa. Esta placa te relaciona con un mes y esto debe de ser una disciplina. Nosotros tenemos un parque vehicular de casi 2 millones de vehículos que se tienen que distribuir por todo el año. Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es cumplir con esa disciplina que históricamente no se cumplía, Trini. Nosotros, por más que incentivamos el modelo, estamos prospectando que no vamos a llegar ni hasta un 50% porque no existen los mecanismos para que el ciudadano tenga control. No hay multa automática, la multa que ahorita es condonable, vale 700 pesos y a nivel de lo nacional no es condonable y vale el doble. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo también a los legisladores es que si queremos ser ciudadanos de primer mundo, pues también tenemos que tener obligaciones y responsabilidades también de primer mundo. Y en esta lógica, el tema de la calidad del aire siempre se debe de ver a nivel de salud pública y ese es otro problema que ni siquiera tendría que estar a discusión. Es una obligación ciudadana. Quedan fuera entonces los talleres con la concesión. Este programa de concesión para verificar queda fuera. Hay una confrontación todavía con diputados, todavía aún explicándole cómo debe ser el proceso. Todavía es difícil. Seguimos trabajando con los legisladores. Nos hemos reunido infinidad de veces en mesas, tanto con sus asesores, con los propios legisladores. Hace un par de días tuvimos una última reunión porque se han hecho incluso propuestas, toda vez que hemos venido trabajando este proceso con las cámaras empresariales, con los propios propietarios de los talleres o de los verificentros. Actualmente se ha hecho un trabajo donde les estamos explicando que no van a quedar fuera, sino simplemente lo que queremos es, como ya lo dijo muy bien la secretaria, es ordenar, es decir, unificar una tecnología, actualizarla a los niveles de primer mundo y lo que queremos hoy es enriquecer. Algo muy importante en esta propuesta es que el recurso que se obtenga por el pago de la verificación sí, se va a conformar un fondo verde, que eso es lo que estamos platicando con las distintas fracciones parlamentarias para ver hacia dónde vamos a destinar estos recursos, al menos de manera inicial, porque esto va a ser paulatino y vamos a encontrar, pero todo este recurso, y eso es importante que los ciudadanos conozcan, se van a destinar todos y cada uno, del primer centavo hasta el último recaudado, a temas de calidad del aire. Se me acaba el tiempo y yo creo que el recurso, este fondo verde va a ser para otro programa. Salida esta llamada, la afinación de los carros solo es un pretexto porque la gasolina que nos están vendiendo está mal, no tiene calidad y eso lo conocemos, es mayor calidad la norteamericana cuando aún la materia prima sale de México, van y luego la traen para acá de regreso con una menor calidad. Lo que los ciudadanos y yo yo creo no está en Pemex, usted está en la Secretaría del Medio Ambiente y tiene que procurar. Cada quien tenemos que hacer nuestras claro. partes y la Semarnat lo está haciendo. Hemos tenido mesas de trabajo y esto también es algo que todo mundo debe de saber. Nos hemos sentado con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, nos hemos sentado con la SEDEMA, nos hemos sentado con el Instituto Mario Molina, con el Instituto Mexicano del Petróleo, con mis homólogos en, sobre todo, California, Barcelona. Hay una serie de intercambios de experiencias con expertos y los que manejan de calidad del aire en las grandes ciudades con grandes aprendizajes. Yo les agradezco mucho. El tema es para más. ¿Cuándo tendremos en breve la ley aprobada? Pues estamos en ese proceso, Muy bien. Los diputados ahora ya les toca decidir, hoy nosotros ya hicimos la presentación de la iniciativa y ellos tendrán los tiempos que entiendo y todos nos han manifestado que hay Tomás, muchísimas gracias. Gracias, Secretaria Magdalena Ruiz, muchísimas gracias. Igualmente un gusto. Muchas gracias. Seguimos. El señor Daniel Emilio Pacheco está con nosotros esta mañana y nos da mucho gusto que nos traiga una recomendación literaria. ¿Cómo estás? Bien y de buenas. Qué bueno, se nota. Hoy no andas corriendo ni nada de esto. No corrí hasta llegar aquí, pero excelente. Ya llegando aquí no hay problema. Oye, que está nubladísimo, ¿verdad? Está nublado, ha habido una volcadura ahí en Patria y Copérnico.
Y imagínate cómo está No, López, es ¿no? un caos, claro, es un caos. Así que así está. Pero bienvenido, qué bueno que llegaste. Sí, te traigo recomendaciones que puede usted utilizar para iniciar en la lectura a alguien que usted conozca o, ¿por qué no?, darse usted la oportunidad de empezar a leer con algo que tal vez no estaba, pues, tan acostumbrado, ¿no? Vamos a hablar de biografías. A ver. Y las biografías son muy interesantes dependiendo también de quién las haga y del personaje que trate. Sí, si tú te sientes reflejado con ese personaje por una u otra cosa, y tú lo quiero leer. ¿A qué Claro, lugar? o si tú estás acostumbrado a ver a alguien y dices, wow, es que qué vida, qué bárbaro, ¿no? La hiciste. A ustedes que lo ven y dicen, ese futbolista, wow, ¿no? O este cantante, o este político, este periodista, ¿no? De fútbol me decepciona mi fútbol. ¿Sí? Sí, 7-0 contra Chile, ¿qué es eso? No sé, yo no lo he visto. No he visto Entonces, fútbol desde hace meses. Qué bueno, así que cambia de biografía. Entonces, te voy a traer el primero. Este es Jimi Hendrix, Empezar de Cero. Es uno de los guitarristas más importantes del rock, un músico emblema, que esta biografía surge como la idea de hacer un documental de la vida de Jimi Hendrix. Entonces empiezan a armar todo, pero lo empiezan a armar con lo que él ha escrito y con las cosas también que él ha contestado en entrevistas de televisión, de revistas, y empieza entonces a armar todo esto. Interesantísimo porque es el propio Jimi Hendrix quien habla. Oye, una gran polémica entre las drogas y el talento, ¿no? Ujú, sí, parte, recordemos, del Club de los 27, que en algún momento hablaremos también de ellos. Entonces, por ahí, si a su hijo o si a usted le gusta la música, le gusta el rock, pues este personajazo es de los consentidos de la gente para poder conocer acerca de este músico. Otro más, Eulalio González, El Piporro. Aquí trae canciones, películas. El Piporro ha sido uno de los comediantes, pero también uno de los artistas de carácter, actores de carácter de la época llamada del cine de oro, del cine mexicano. Sus canciones, ¿no? Esta es una de las biografías. Hay otra que también es muy reciente, o de las más recientes de él, que se llama Biografía y Anecdotaconario del Piporro. Por la forma tan peculiar que tenía de hablar, ¿no? Sí, y vienen imágenes rescatadas de sus películas, vienen algunas de sus canciones, vienen intervenciones ahí, usted va a ver y lo va a reconocer porque no siempre tiene su carácter chistoso. Hizo algunas interpretaciones en películas donde él... Dramáticas. Sí, donde tiene como actor de carácter, luce muy bien. Entonces, ¿cómo es que llega a funcionar? Pues ahí está. Ahora, usted va a decir, pero pues es que yo no me gusta el mundo de la farándula, las oropelas, las candilejas, ¿no? Ok. Bien, Slim. Don Carlos Slim. Don Carlos Slim, esto es realizado por Diego Enrique Osorno. Es una de las biografías, tal vez, podemos decir, la más lograda de Slim. Tiene entrevistas con Slim, o sea, pudo hacer las entrevistas directas, pudo también contactar a gente muy cercana a Slim y contarnos cómo es que surge. ¿Qué pasó con Salinas? ¿De veras le echó la mano? O sea, ¿por qué decimos que explotó su fortuna porque después se quedó de con Telmex? ¿No? Entonces, estas cosas vienen aquí. ¿Cuáles son las obsesiones? ¿Ya lo leíste? ¿Cuáles son las manías? Sí. ¿Y sí, eh? Sí, está dijo que bueno, sí? está bueno. Tienes que leerlo. Sí. Sobre todo hay algo muy interesante en estos casos. Este es un personaje muy diferente a lo que hemos visto de artistas que ya pasaron. Pero este hombre todavía tiene mucha influencia, está vivo. Sí. Y hay que saber cómo toma las decisiones y por qué toma las decisiones. Así como hay ocasiones que te puedes meter a leer la vida de un escritor para entender su obra, es importante entender la vida de este hombre que ha llegado a ser el hombre más rico del mundo para entender por qué sus negocios. Y para entender por qué México. ¿Por qué México y cómo es que empieza a deslindar empresas en sus hijos? ¿Cómo escogió a los hijos? ¿Cómo supo a qué hijo darle qué? ¿No? Wow. Entonces Oye, tiene una gran cantidad de marcas. Sí.
Restaurantes, productos, servicios. ¿Cómo llega la diversidad? Sí. ¿Cómo llega la diversidad? Porque él, con lo de ICA, como ingeniero, pudo haberse quedado. ICA en algún momento fue la constructora más importante de toda Latinoamérica. Entonces, con ICA tienes para entretenerte. ¿Qué hace que un hombre así diga, bueno, ya tengo la constructora, ahora quiero algo más? ¿Qué hace? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? Sí. ¿No? Entonces, esta historia. Muy, muy interesante, me late. Los papás de él, ¿qué vendían? ¿Dónde vendían? Su tío, el que le enseñó también a hacer negocios, ¿qué vendía? Todo esto viene y es interesantísimo, ¿no? Ahora sí, ya sé que algunos van a decir, pero pues es que esto no tiene caso, ¿no? A ver. Bueno, tenemos personajes históricos. ¿Y qué tal Pancho Villa? Con Pancho sus Villa. dos a la orilla, dice. Ujú. Esta biografía de Pancho Villa es de las consideradas, de las más completas que se han hecho del famoso hombre. Esta es para quien le gusta leer. Sí. Yo creo que sí, porque siempre... Paco Ignacio Taibo II. No, pues debe ser una mezcla entre lo real y un poquito de novela. No, es biografía completamente. No, Paco, en estas y en el Che es donde se va a hacer lo que es, ¿no? Okay. Entonces, hay algunos momentos donde él no puede decir esto fue, pero sí dice fulano en tal libro que, ¿sí? O sutano asegura que, es muy diferente, ¿eh? El Paco Ignacio Taibo de la literatura que narra una novela, no, es muy diferente a este que hace una biografía, un estudio histórico y con el cual me divertí mucho porque resulta que trae fotografías. ¿Ve las fotografías? No, bueno. Y le digo, no es posible, Paco. Él dice, no, yo también estoy muy molesto. Dice, ¿cómo es posible que la editorial me meta estas fotografías? Bueno. Si tienes de un libro ya tan abundante en materia de hojas, bueno, pues regálame una hoja completa con cada fotografía, por favor. Minúsculas. Entonces, ese día que lo presenta, él estaba enojadísimo, yo estaba botado de risa, burlándome de él, y a la siguiente sacan la edición de bolsillo sin fotografías. Porque no se iba a alcanzar para la foto. Excelente. Sí, está muy bueno. Créame que está considerada de las mejores biografías que se han hecho del famoso Centauro. Todas del las Norte. fotografías son minúsculas, ¿eh? Sí. Sí, todos son. Todos ¿Qué dijeron? así. ¿Escribe usted también? ¿Que para qué le ponemos fotografía? No, pero algunas de esas fotografías son históricas, ¿no? Muy bien, sí. Entonces, Relojes baleados. Mucho la pena. ¿Qué le gusta? ¿Quién es el personaje que le interesaría conocer? O usted que quiere que alguien en su familia empiece a leer, ¿cómo qué cree que le gustaría leer a esa persona de la familia? Porque tengo también otro que es Rafael Aviña Batis escribiendo acerca de Germán Valdés, Tintán, ¿no? Tintán. Aquí está su pachucote. ¿Fotografía? Fotografías. Hay una ventaja aquí con Rafael Aviña, y luego mira, trae también su tapa y toda la cosa, ¿no? Para que veas que Mejor libro en tipo materia gringo, ¿no? Sí. de material. Mira. Ahí está, ya. Ahí están las fotos. Que era un diablillo, definitivamente. Mira, aquí se ve. Sí, la historia de los Valdés, cómo surge él, a qué se dedicaba, lo que vendía en las calles, él era un comerciante y luego llega al radio y cómo en el radio empieza a hacer voces y a cantar y luego llega a hacer películas y sus relaciones amorosas, su carnal Marcelo, cómo jala a los demás. Recordemos que don Ramón Valdés, es su hermano, está, también, que el Loco Aquí está en Valdés la es su fotografía, hermano, ¿sí? También. Entonces, ahí van apareciendo en la historia de Germán Valdés. Hay una ventaja con esta biografía. Pocas personas en México tienen el acceso a tanta filmoteca como Rafael Aviña Batis. Rafael Aviña, perdón. Él es un crítico de cine en el DF, que ha logrado conjuntar diferentes secretarías para poder armar este tipo de libros, donde está involucrada una secretaría relacionada con el cine, en su momento, otro con pasajes históricos de un estado. Entonces hace todo esto, lo junta, lo arma y salen biografías excelentes. Con la hermosa de Silvia Pinal, que también acaba de presentar este año un libro. ¿Qué tal? Ya una persona ya con sus años,
que yo también, a mí me encantó su época de cine, ¿no? Pues ahí tienes, ¿qué es lo que le gusta leer? Porque si le gusta leer también lo de fútbol, que acá A ver, que a mí dice no me que gusta. Bueno, vámonos al fútbol. Ibrahimovic. A ver, ¿y este señor quién es? El señor- Discúlpenme mi ignorancia en el fútbol, de verdad. El señor, el año pasado sacaron esta biografía, es uno de los jugadores europeos más importantes, según es un atractivo visual, de mucho interés para las chicas y... Es que si bien dice, ¿no? Temario ostentoso, desequilibrado, no importa cómo le llamen. Ibra es una de las grandes estrellas mundiales del fútbol que ha jugado en la mayoría de los grandes equipos de élite internacional. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué quiere leer o qué cree usted que es lo que le interesaría leer a uno de sus hijos, a uno de sus hermanos, a su pareja, ¿no? Como qué le gusta. Créame que hay mucha biografía interesante para conocer acerca de alguien y que usted pueda interesarse en la lectura. Ahora, hay temas que usted requiere dominar, pues busque biografías específicas de esas personas para poder entender todo el contexto, ¿no? ¿De quién, desde tu conocimiento de la lectura, crees que se ha escrito más? Uy. Que la gente le gusta y que nuevamente sale una nueva edición y edición y edición de grandes Híjole. personajes en México. Por ejemplo, creo que Villa es Villa, uno de fíjate ellos, que Madero, uno de los problemas con México y su edición de aniversario del 2010 es que las editoriales nos saturaron, nos retacaron de novela histórica, de biografía histórica y repitieron mucho lo mismo. O sea, repitieron el Villa, repitieron a Zapata, repitieron a Hidalgo, pero muy pocas mujeres, porque hay biografías de mujeres, ¿no? Entonces está Leona Vicario, esa es una, la otra es Josefa Ortiz de Domínguez, y si mal no recuerdo son las dos únicas mujeres de las cuales hay biografías decentes, mujeres históricas. Pues Mire, ya ves, ya cayó por las fotos, ya cayó. Ya Miren la Trini cara. Miren la cara de Trini. ¿por qué hacen eso? Los jugadores de fútbol encontraron otra forma de ganar dinero. ¿Ya ves? De verdad, ¿no? Sí. Y si a veces les reconoces es más por la ropa interior que están vendiendo que por si metieron goles o no, ¿no? Vemos Claro. al jugador de México en el partido reciente tirado ahí en la cancha por una falta y resulta que se ve la parte de la ropa interior claro. y la marca y vuelven a repetir la escena. Yo dije, a ver, fueron a modelar y a vender su espacio, fueron a meter goles porque creo que meter goles no fueron. Así que muchísimas gracias por las recomendaciones, ahí está para Gracias todos a los ustedes. gustos. ¿Cómo la pasaste el Día del Padre? Bien, muy a gusto. De esas, desde el sábado en la tarde, no hice nada. Padrísimo, padrísimo. Pues vamos a seguir platicando en Revista Jalisco. Muchísimas gracias Gracias por a estar ti. este día con nosotros. La pausa 3030-5307. Cambios en las dirigencias nacionales de los partidos en México. Uno de ellos, el PRD. Platicaremos al regresar de la pausa. Está con nosotros Raúl Vargas, dirigente del PRD en el estado de Jalisco, y yo decía antes de la pausa, perdón, que pues después de unas elecciones polémicas, unas elecciones muy como una radiografía de hartazgo ciudadano, diría yo, hubo cambios y se registran cambios. ¿Cómo está? Bienvenido. Trini, gracias por esta invitación. Efectivamente, el resultado es un pronunciamiento de los ciudadanos por la alternancia. Votaron porque aquellos partidos que gobernaban en un buen número de municipios, los ciudadanos de estos estados, ya no les dieron la confianza, incluyendo a nosotros. Perdimos la elección en Oaxaca, habíamos estado coaligados con Acción Nacional en el gobierno de Sinaloa y se perdió la elección de Sinaloa. Y como se conoce, el PRI perdió estados emblemáticos
donde prácticamente no había habido otro partido en el gobierno que no fuera el Partido Revolucionario Institucional. La alternancia, que fue la constante en la pasada elección, ha provocado en las dirigencias nacionales cambios tanto que nos encontramos con la separación del presidente nacional de nuestro partido, el PRD, y bueno, lo que sucedió ayer en el PRI pues también se inscribe en el tenor del pasado resultado. ¿Podemos comparar ambas salidas? ¿Cuál es la diferencia entre un Manlio Fabio Beltrones que deja su partido y un Agustín Basabe que deja PRD? Bueno, lo único que coinciden es en la renuncia uno y otro de la dirigencia nacional. En nada se parecen los dirigentes nacionales. El nuestro es un intelectual de la política por los cuatro costados, con productos académicos reconocidos en el mundo académico de la política. Sus razones las esgrime de manera contundente cuando dice que él aspiraba a ser el árbitro de nuestro partido, un árbitro que de alguna manera le diera cauce a los grupos que integran nuestro partido político, y esgrime no sin razón de que esto se le dificultaba. A ratos decía que el nuestro es un partido ingobernable, pero reflexionábamos ayer en la dirigencia estatal que los partidos no se entienden sin los grupos, no se entienden sin todo eso que hace posible el trabajo político al interior de los mismos, solo que a nosotros es tanta la perspectiva peyorativa que a los grupos que coinciden en el PRD se les ha dado en llamar tribus. Es decir, cuando lo decía don Eberto Castillo, y lo decía bien, no es una izquierda la que compone el PRD, son muchas izquierdas. Y por otro lado, él mismo señalaba que venimos de muchos lados en el PRD, y cuando decimos que venimos de muchos lados, pues buscamos ya al interior del partido cohesionarnos, unos en un lado y otros en otro lado, ¿no? A ver, eso quiere decir que si él no encontró este espacio como un líder dentro de todo el gremio o perredista, pudiéramos poner, por ejemplo, el caso de Oaxaca, donde había una coalición entre el Partido de Acción Nacional y el PRD, con un candidato inicial. Luego este candidato se bajó de la contienda con esta coalición, se va al PT, y resulta que por cuestiones de las elecciones alcanza más votación, por ejemplo, él representando al PT, que el candidato del resultado de la coalición PAN-PRD en Oaxaca, ganando otro partido. Estas disputas, estos ejemplos muestran división dentro de los partidos, como se ha hablado dentro del PAN, dentro de otros partidos, ¿no? Pero hay división, y esto es a lo que él se refiere. Pero no, digamos, no es el ejemplo, cuando menos, que él ponderó como argumento para su separación. No, lo que sucedió en Oaxaca fue que las izquierdas, el PT, Morena y el PRD, fuimos con diferentes propuestas. La suma de los votos de todos hubiera hecho triunfador a la izquierda en Oaxaca, pero como en la vida, menos en la política, no existe el hubiera. El hecho es que la izquierda fue dividida en Oaxaca, como ha sucedido en otros estados, ¿no? Y con frecuencia nos preguntamos por qué sucede esto. ¿Por qué le sucede esto con mayor frecuencia a la izquierda o a las izquierdas, ¿no? Lo decía yo hace un minuto, ese es el origen de la izquierda, ese es el origen de las izquierdas. Lo que algunos nos resistimos a pensar que si ese es nuestro origen, ese no puede ser nuestro destino. Es decir, el que vayamos separados en las contiendas, con los resultados como el de Oaxaca, entre otros, que si hubiéramos presentado un frente único, ahorita estuviéramos celebrando que nuestro candidato en Oaxaca fue el vencedor. Por eso cuando Basabe señala que él pretendía ser el árbitro, quien equilibrara las corrientes, a los grupos que integran el partido
a nivel nacional y que se le dificultó. En una palabra, él estima que no lo logró. Algunos estimamos que venía siendo un destacado papel nuestro dirigente nacional, más allá que tiene un perfil que enriquecía el debate nacional como un presidente conceptuoso con una formación político-académica fuera de serie, ¿no? Sin embargo, se separa del partido, lo hace en una forma, creo que no como otras separaciones que hablan pues de una ruptura. Él se regresa al Congreso, desde luego se mantiene en el partido, no se separa del partido, y nos disponemos, como ya ha permeado en los diferentes medios, a renovar la dirigencia nacional el próximo 2 o 3 de julio. No han todavía. ¿Usted se atrevería a algunos nombres todavía, Trini? No quisiera replicar los nombres que en algunos espacios al interior de nuestro partido se han dicho, porque todavía estas propuestas, digamos, no tienen la cohesión que obliga al perredismo de resolver pronto el relevo de la dirigencia nacional, para disponernos a la organización, profundizar en la organización del partido de cara a las elecciones del próximo año, que habrá en algunos estados, como fundamentalmente el estado de México, y desde luego la madre de todas las batallas, que será, desde luego me refiero a la participación política que habremos de tener todos los partidos en el 18, ¿no? Nosotros creemos que es una oportunidad para los partidos, para la sociedad, pero fundamentalmente para los partidos, de presentar juntos, particularmente nosotros en eso, venimos trabajando en una propuesta renovada, creativa, diferente. ¿Jalisco podría ser diferente a lo que vemos en otros estados? Creo que nosotros, sí, los integrantes del PRD vienen trabajando en esa dirección. Las mujeres y los hombres que lo integramos, están diferentes testimonios del trabajo de ellos y de ellas por todo el estado y en la zona metropolitana, que busca decirle a los ciudadanos de Jalisco que queremos ser un partido diferente, con propuestas que me parece que tienen un corte innovador y que sí marca la diferencia entre nosotros y los demás partidos. Si es buena o mala, esta valoración le corresponde, Trini, a los ciudadanos a la hora de emitir su voto. Con el nuevo dirigente nacional, la postura, hablando de disciplina del PRD estatal, es estar completamente bajo el mandato, las órdenes o la idea de esta nueva dirigencia. Mira, más allá del fomento institucional y la vocación institucional que en Jalisco tenemos acerca del trabajo político, si hay algo que caracteriza al perredismo, no solo de Jalisco, es que no hay unanimidades. Es decir, el debate, nosotros lo creemos fundamental, debatir para construir. Nosotros no hacemos, no tenemos esa cohesión alrededor de las causas de la izquierda, alrededor de los propósitos que el partido busca promover y que son congruentes con su postulado, pero así que digamos, Trini, que seamos como un verticalismo que sí se da fundamentalmente en el PRI, que el presidente es el presidente de la República, pues es el presidente nacional del partido. Con nosotros no sucede eso, y ahí donde gobernamos, como en Michoacán, Silvano no es el presidente del partido, el presidente estatal del partido tiene la autoridad y la solvencia como para hacer. ¿Y sabe por qué le pregunto? Lo que le manda la militancia. Claro, le pregunto porque si hablaran de una coalición PAN-PRD, ¿Jalisco iría en coalición PAN-PRD? Mira, Trini, el asunto de las coaliciones, más que yo aquí estarlo admitiendo como una posibilidad, nos lo dicen los resultados. Difícilmente un partido, incluyendo al PRI, incluyendo Acción Nacional, puede obtener la mayoría como para ganar el próximo proceso de 2018. Difícilmente rebasaría apenas el 30-32%, tanto que en base a los resultados que se dieron recientemente, hay quienes hablamos de que es importante debatir sobre una segunda vuelta en el proceso
electoral. Luego entonces son los resultados que les dicen a los partidos nacionales y sus representantes en los estados que debemos pensar con seriedad en hacer coaliciones, en buscar coaliciones que presenten una alternativa diferente en los estados. Y cuando yo sostengo, o algunos sostenemos que son los resultados, nos preguntamos bien a quién no le conviene que existan coaliciones, ¿no? A quien no le conviene es fundamentalmente al PRI, que quisiera encarar una oposición atomizada, dividida, fragmentada, perdón por la reiteración, y en ese sentido nosotros sostenemos que aquellos que no ven con buenos ojos las coaliciones le hacen el favor al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, cuando tú me preguntas de si son viables las coaliciones, casi yo pongo en perspectiva que la oposición debemos verlo con mucha seriedad, casi tener en cuenta que los resultados nos obligan a presentar propuestas en las cuales vayamos coaligados. Raúl Vargas, muchísimas gracias. Y gracias a ti, como siempre, que tengas un buen día y un saludo a tu auditorio. Igualmente, a ustedes que tengan un excelente día. Gracias por compartir con nosotros y con el público de Revista Jalisco. Vamos a ir a una pausa. Ya que regresemos, yo no sé si usted lo ha notado, pero todo el mundo le duele la cabeza, trae un poco de flujo nasal, le duele el estómago, diarrea, un poquito de vómito también, etcétera, y no sabemos qué tenemos. Pues es tan normal en esta temporada los virus. De eso vamos a hablar al regresar de la pausa. Quédese con nosotros, 3030-5307. Y nos visita esta mañana para hablar de estos virus latosos que lo único que hacen es que nos sacan de la escuela, nos sacan de nuestro horario laboral. Pediatra neonatóloga del Centro Integral Pediátrico, la doctora Ana Cristina Quirarte Solano. Gracias por atender esta invitación. Gracias, Trini. Se me hace urgente. ¿Cuántas citas tienen ustedes al día en este centro, por ejemplo, por este contagio de virus? ¿Es contagio? Sí, es contagio. El Centro Integral Linus tiene 3 sucursales y más o menos en promedio recibimos unos 100 a 120 pacientes entre los 3 centros por día. En esta temporada la mayoría son pues cuadros gastrointestinales, cuadros virales, que en ocasiones están maltratados o automedicados por los padres, que hacen que se nos prolongue mucho más el episodio. Me hablaste de 3 virus. Ajá. ¿Cuáles son? Sí, los virus más comunes de temporada son el rotavirus, adenovirus y astrovirus. La mayoría de estos virus se presentan de la misma manera, algo de fiebre, la gastroenteritis, la diarrea, el vómito que no se puede controlar, pero hay algunos virus que nos pueden causar ciertas complicaciones o un proceso inflamatorio mayor en el intestino que provoque ya algo de sangrado, producción de moco y que se nos sobreagregue una bacteria o un parásito. Mientras no tenemos temperatura, decimos ya le hicimos. Entonces arreglamos la solución en casa. ¿Cuáles son los errores más comunes en los que caemos los padres de familia por no ir al doctor? Yo creo que el más común de todos es la automedicación. Un antibiótico en casa que se guardó de alguna otra ocasión, que nos sirvió para una gastroenteritis, y administrarlo. La no hidratación y no detectar los datos de deshidratación en el niño, que pueden ser pues el llanto sin lágrimas, ojos hundidos, el color de la piel, la turgencia de la piel, la fuerza que tiene la misma piel. Esas son unos de los datos más importantes que a veces por el día a día o el decir es algo transitorio, se pueden omitir y causar mayor complicaciones en los niños. Y si podemos causarle mejoría, ¿pudiera en algún momento como acertar? Claro, porque estos virus, aunque se autolimitan entre 3 y 5 días, unos responden bien solo con hidratación, algo de apoyo, dieta blanda, etcétera, pero hay otros, como hablábamos, de que se complican más y causan mayor manifestación, vómitos, la deshidratación, etcétera. Pues hay quienes avientan la moneda al aire. Exacto. Y se juegan el riesgo. Así Entonces, es. Viene la complicación y resulta que pasan más de estos 5 días o más de 3 días y el pequeño sigue vomitando o sigue teniendo evacuaciones. Así es. Aquí lo importante sería que si el bebé o el niño tiene más de 3 a 5 vómitos en un día o 3 evacuaciones en una hora,
o al menos 5 que sean muy abundantes, es decir, en los bebés o en los niños pequeños que salgan del pañal, ahí es dato de alarma, inmediatamente acudir a revisión. Y que no siempre es necesario el antibiótico. No siempre es necesario el antibiótico. Esta es una de las campañas o uno de los puntos más importantes que debemos de tratar. El antibiótico no siempre es la mejor opción, no siempre es el tratamiento ideal. Ahí sí sería invitarlos a ustedes pues de que acudan a revisión y que detectar bien cuáles son los datos para utilizar antibiótico, que lo que hablábamos ayer sería realmente algo de sangrado, abundante moco o que encontráramos algún parásito en examen en un copro realizado. Ahora, mucha gente no se quiere hacer estos estudios. Sí. No creen latoso, el bebé no se deja, el niño ya mayor no quiere, etcétera. ¿Qué tan necesario es este estudio? Lo consideramos muy necesario. La verdad es que nos orienta mucho a nosotros como pediatras a llegar a un diagnóstico certero y no caer en este juego de administrar antibióticos de manera descontrolada. Es importante realizarlos cuando encontramos estos datos de alarma que comentábamos, la fiebre, el vómito de difícil control, sangrado, moco abundante, etcétera. Ahí sí sería realizarlo. Ok, entonces, entran estos bichos, ¿dónde los estamos, ¿de dónde los estamos recibiendo? Aquí estos virus, unos son virus de tipo ambiental, es decir, que están en el medio ambiente y los agarramos. ¿Dónde surgen? Surgen de las heces, por ejemplo, de las animales. heces, así es, de alimentos mal procesados o mal lavados. En esta temporada la mayoría de las diarreas también ocurren por toxinas. Comemos en la calle, alimentos mal conservados y ahí se producen mayor cantidad de bacterias o toxinas que nos pueden causar entonces las evacuaciones. Aquí hay una cosa que hay que apuntar. Una cosa es comer en la calle porque me paré en el puesto y me comí unos tacos, un raspado, un vaso de fruta. Pero vas a un restaurante, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. La verdad es que la temporada de calor es muy agresiva con los alimentos y nosotros tenemos la responsabilidad también de estar al pendiente de lo que estamos comiendo, inspeccionar, ver que no haya algo de burbuja, el olor, etcétera. A ver, ok, vamos con esas recomendaciones. A lo mejor yo no veo dónde están preparando el alimento. La recomendación definitivamente es no comer en puestos que están en la calle. En la calle, la verdad es que sí, hay que ser muy conscientes de eso. Necesitamos pues ayudar al niño y educarlo también en eso, en alimentación saludable y sobre todo también en estar al pendiente de en dónde están esos puestos, porque la mayoría no llevan estándares de calidad adecuados para el control y manejo del alimento. No, dices tú, cuidado con los niños, pero también los adultos. También los adultos, tenemos que cuidarnos mucho, así es. Dentro de todo este proceso de la enfermedad, ¿puede recaer una o dos o tres veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? La verdad es que después de un proceso inflamatorio del intestino, el intestino como tal queda algo resentido. Al menos unas 2 o 3 semanas después es esperadísimo que el intestino sufra. Entonces es fácil pues de que continúe el proceso de diarrea o de estas evacuaciones más blandas de lo normal, o inclusive que después venga otro virus diferente o que un mismo virus del mismo grupo vuelva a entrar y contaminar el intestino. Cuando hablamos de virus, significa que en toda la familia lo podemos estar esparciendo. Esparciendo, así es altamente probable que pues la mamá, el bebé lo tiene, se lo pasa a la mamá, el hermanito, etcétera. Entonces aquí sí es extremar las precauciones una vez que detectemos estos virus o una gastroenteritis, lavado constante de manos, lavado de superficies, no compartir vasos, botellas, cubiertos, limitar pues el contacto cercano con esta persona enferma para entonces romper el ciclo de la enfermedad. ¿Hay que lavar con cloro? ¿Es suficiente poner un chorrito de cloro? Sí, la verdad es que esa es buena idea, utilizar estos aerosoles que nos ayudan a desinfectar el ambiente y, ¿también? Y el alcohol en gel para aseo constante de manos. ¿Las perillas de las puertas? Perillas de las puertas, así es. Todo esto es importante estar muy al pendiente de eso para evitar prolongar este ciclo. La temporada, ¿cuál es? Porque bueno, ya estoy viendo por ahí, es que son varios, yo no sé a ustedes si le pasó, pero en la escuela, con las amigas, con los familiares,
¿Cuándo empieza esto y cuándo termina? Esta temporada de gastroenteritis inicia con los primeros, pues el primer brote de calor que hubo y va a terminar más o menos al final del verano. Este Que lo acabamos episodio, de empezar, así ¿no? es. Acabamos de Entonces todavía terminar nos quedan primavera otros y- 3, 4 meses. Y hemos visto, al menos ahí en Ninus, un comportamiento muy extraño de los virus que a veces se prolongan más de la temporada establecida, más de lo que uno pensaría. Se están comportando así los virus. O sea, empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar, se extienden un poco más, inclusive, por ejemplo, los virus tipo influenza, tuvimos todavía en temporada de calor algunos episodios de influenza. Entonces, no cantamos victoria, no se acaba con la temporada de calor. ¿Se vuelven estos virus más fuertes? No como tal, pero sí se extiende entonces el riesgo o la temporada de. Los medicamentos que tiene el sector salud en general, ¿están atendiendo esta situación de manera correcta? De hecho, me imagino y supongo que no es una enfermedad para alarmarse cuando se sigue desde el principio. Así es. Es sencillo. ¿El medicamento es económico? El medicamento es económico. La piedra angular de esto siempre será el suero, la hidratación adecuada, no dar el suero en biberones, que las mamás caen mucho en eso. Bueno, para que se lo tome, se lo den en biberón, en vasito entrenador. Y aquí ese es el problema. Hay que darlo en cucharadas pequeñas, en vasito, tragos pequeños que pasen de entre 5 a 10 minutos entre uno y otro. Para que haga efecto el suero. Así y es. una pregunta más que nos hace llegar María Sofía. Saludos a la pediatra Ana Cristina Quirarte de parte de su paciente. Así que Ay, somos muchas muchos los gracias. pacientes. Prevención. Nadie se ha enfermado en casa, pero ojo, este es un virus. El virus anda en el aire. Anda en el ambiente constantemente. La verdad es que hay que tener muchas precauciones en casa, lo que hablábamos. Lavado constante de manos, no comer en la calle. ¿Puedo tomar algo para reforzar mi flora intestinal? Sí podemos tomar algo, estos lactobacilos que nosotros los llamamos medicados, no los que tienen las bebidas Dulces que venden en el- sobreendulzadas, esas la verdad es que no nos funcionan bien, pero sí este tipo de medicamentos que son de venta libre nos ayudan a evitar en algo las gastroenteritis. Yo sí le voy a poner nombre, Sinuberase. Sinuberase, excelente opción. Que son, Claro. son los consentidos. Muchísimas gracias, doctora Ana Cristina Quirarte, por estar con nosotros. Al contrario. Y vamos cuidándonos todos. Así es. Esa es la recomendación. Muchísimas Muy gracias. Y nosotros nos damos una pausa. Le recordamos el teléfono 3030-5307. Y cuando regresemos, el bambú. Lo tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cuántas especies de eso nos platica Begoña Lomelí al volver? Begoña Lomelí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Trini, muy contenta de estar aquí. Gracias por recibirme el Mira, martes. sí, así es, martes. Es Y martes, ya estamos, ya. pues ya casi mediodía, que está nublado Sí. afuera. Está sabrosísimo el día para disfrutarlo, viendo una película encerrado en su casa, Sin ir a trabajar. comiendo palomitas sin ir a trabajar, No un te buen creas. pretexto. No, no es cierto. Bueno, quien trabaja en su casa se la pasa padre, ¿no? Quienes estamos acá en el canal también nos la pasamos. Nos relaja, ¿no? Sí, es buen día. Y yo el creo clima. que hay plantas que Ajá. también nos relajan, que cuando las vemos y vemos una decoración muy bonita, muy estética, visualmente nos hace sentirnos como bien. Pues siempre es importante tener plantas, algo verde en casa, flores, etcétera. Y hoy vamos a hablar de algo padrísimo, Trini. A ver. ¿Ubican ustedes estos bambús o bambúes o bambú de la suerte? Unos bambús así chiquitos, entre unos 10 y 15 centímetros. Bueno, pues esos no son bambú, como se le conoce al bambú, que tiene miles de usos. Esas son como una subespecie del bambú. Pero hoy vamos a hablar en Vive Eco, y les quiero compartir aquí en la revista contigo, Trini, vamos a hablar acerca de del bambú en México. Okay. Normalmente pensamos o creemos que el bambú viene de chino, que solamente se da en China, en Que la se lo India comen y en los Japón. koalas. Exactamente, O pero... los osos. Pero pues fíjate que pues no, que en México tenemos muchas especies de bambús
o de bambú. Y además tenemos endémicos en México. O sea, no es solamente exclusivo del oriente el crecimiento, usos del bambú. Mira, aquí tienes tú en tu escenario unos bambús muy lindos. Siempre están verdes, me llama mucho la atención cómo le hacen. Se van a quedar por muchos años, tú no te preocupes. No, y el asunto es que nos encontramos mucho en la decoración, pero decoraciones como muy caras, o sea, como que le han dado ese plus, qué bueno, porque comercialmente pues representa un ingreso mayor, qué bueno, ¿no? Pero no es el único uso, el ser decorativo, de ornato, el bambú. Con el bambú se pueden hacer telas, se pueden hacer textiles, se pueden hacer pisos laminados, se puede hacer composta también, desde palillos para uso doméstico. En fin, hay como 1000 usos o más de 1000 usos que se le puede dar al bambú. Fíjate, Trini, antes de que llegaran los españoles acá a México, ya se tienen vestigios de que existían viviendas hechas con bambú. O sea, no es una planta que hayan traído los españoles o que llegó con la nao de China, sino que aquí en México tenemos especies endémicas y que ya desde hace muchos siglos ya los utilizaban antes de la conquista. Oye, ¿en dónde? Está bien padre, ¿no? ¿En dónde? Aquí en Jalisco hay mucho bambú. Incluso hay proyectos de recuperación para siembra de bambú. Pero sobre todo en el sureste mexicano, en Veracruz, hay muchísimas plantaciones también de bambú. Oye, me suena porque Tabasco. No sé por qué la estoy relacionando con exceso de humedad. El clima, es bueno el clima. Y aparte, lo que hace el bambú es que regenera suelos. O sea, es tan noble la planta que regenera suelos, que recomiendan también sembrar bambú cerca de lagos o cerca de ríos para que haya una buena retención de agua, una buena retención de tierra, aunque los bambús no son tan fuertes, por ejemplo, como el mangle, que el mangle sí es tan resistente en las costas que protege a los continentes de los huracanes muy fuertes, por ejemplo. Entonces, cuando se destruye el mangle, por ejemplo, Cancún o parte de la costa de Jalisco, destruyendo el mangle, es la puerta abierta para que los huracanes lleguen con todo. Entonces, es decir, regresamos al bambú, no es tan fuerte o tan resistente como una barrera de protección como el mangle, pero sí tiene muchísimas bondades, entre ellas la regeneración del suelo, captación también de agua, protege al suelo también, y pues es tan noble que crece muy rápido. No es la planta que más rápido crece en el mundo, eso es que hay que tenerlo en cuenta. Pero, pues, por ejemplo, está el récord de crecimiento más rápido que tuvo cita en Japón, 1.2 metros de crecimiento en solo 24 horas. O sea, un bambú creció 1.2 metros en 24 horas. ¿Cómo? Pero ese es el récord, ¿no? Digo, es algo como rarísimo. O sea, pero puedo yo, por ejemplo, comprar una planta así, ponerla en un espacio adecuado y a lo mejor una semana tener un medio metro de planta. En promedio, al mes te puede crecer al mes sí, unos 20 centímetros diarios durante 5 meses. Ese es como el promedio de lo que puede crecer el bambú. Es que son grandísimos, puede medir hasta 40 metros. ¿Diarios? Sí, y puede crecer hasta 40 metros de altura el bambú. Oye, qué maravilla. Está bien interesante. Y aquí en México estos proyectos para volver a sembrar bambú, no solamente en México, más bien aquí enfocado en Jalisco, pues sobre todo, por ejemplo, en la región Valles, en la región sur, en la región Lagunas, en la Costa Alegre, en la región sureste, ya hay plantaciones de bambús para recuperar todo esto con 170 hectáreas ya sembradas de bambús. No es nada despreciable, ¿no? No, nada. A ver, pero lo están haciendo para comercializar el producto como materia prima. Como materia prima, porque también se puede hacer combustible, es más eficiente que el diésel y el biodiesel, por ejemplo. Capta mucho CO2, incluso, te repito, para hacer telas, hacer ropa. Fíjate, aquí tengo un dato muy interesante, que es que con 800,000 toneladas de bambú, es muchísimo, digo, yo acá no lo contemplo, ¿no? Pero son 800,000 toneladas de bambú, se producen 2,000 toneladas de cartulina. Es decir, también se produce papel y con esto estamos dejando de talar árboles, o para que un árbol tenga una vida útil y que se pueda explotar de una manera sustentable, se necesitan 20 años. El bambú crece mucho más rápido y tienes muchísimos más usos, al contrario de ciertos tipos de árboles. Oye, entonces en la tarde, al ratito, ¿vienen los productores? Vienen los productores de bambú, sí, está muy padre, los productores de bambú aquí en Jalisco. Oye, hasta se hace cerveza, Trini. Ay, no es cierto. Te lo juro, en Puebla hacen cerveza de bambú. A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ya te explicaron? Eso es lo que vamos a conocer hoy a la 1 de la tarde en Vive Eco. Oye, y te pregunto porque ya ves que el gobierno federal tiene este pago
por hectáreas que tú tengas o preserves de área natural, de árboles, etcétera, ¿no? Ellos entrarían en este formato, en estas formas, para poder también preservar áreas verdes. Pues deberían de entrar, ¿no? Digo, Claro. en teoría y como primer paso deberían de entrar, porque como bien dices, son áreas verdes, porque es un árbol que capta mucho CO2, porque es de crecimiento rápido. Cumple con todas los requisitos para que te puedan a ti... Pues en teoría sí, porque, bueno, además porque no es una especie introducida, que luego las especies introducidas, por ejemplo, el eucalipto, que no es una especie nativa de México, el eucalipto llega aquí a México y entonces quita agua y quita recursos para otros árboles que sí son nativos. O sea, es tan potente el eucalipto que nada puede crecer alrededor de él. Si ustedes se fijan, en la zona metropolitana de Guadalajara, alrededor o cerca de eucaliptos no hay nada más que otro eucalipto. ¿Por qué? Porque es tan fuerte y jala tanta agua. ¿Te acuerdas cuando pusieron las palmeras en Avenida Patria? Por ahí por la Universidad Autónoma de Guadalajara, que las palmeras no se daban y las quitaban y tú veías cómo las acababan de plantar y otra vez va para afuera, ¿no? Entonces fue un desvío de recurso tremendo en esos años, pero ahí siguen estos eucaliptos. Pues sí, ahí siguen. Pero CONAFOR ya no permite la entrada y siembra de eucaliptos. O sea, ya está tan regulado este asunto de que si los eucaliptos crecen muy rápido, en realidad la madera no es tan productiva porque es muy frágil la madera, pero sí tiene otros usos para las vías respiratorias, para hacer menjurjes para que no te piquen los moscos, etcétera. Pero se han dado cuenta de que le roba recursos a otros árboles que sí son endémicos o que sí son adecuados, por ejemplo, para el área metropolitana de Guadalajara. Los árboles frutales, las primaveras, las lluvia de oro que están en este momento ya explotadas con todo el color. Entonces, a lo que me refiero es que como el bambú no es una especie introducida, sí debería de estar avalado, con recursos, al contrario del eucalipto, que fue una especie introducida, que al final de cuentas resultó que pues no es tan viable para México la producción de eucaliptos. Ajá. A pesar que aquí tenemos muchísimo, Periférico está lleno de eucaliptos. Está lleno. Y por ejemplo, este bambú lo podemos tener en casa, en las zonas habitacionales, por ejemplo, en alguna pared, algún muro, de manera decorativa. O sea, sí es su raíz que requiere, o sea, sí es propenso para tenerlo como en un área urbana. Sí es propenso porque sus raíces, no son tan fuertes, por ejemplo, como un mangle, o no rompen las banquetas. Aunque es raro verlo en las calles. Más bien, ¿sabes dónde yo he visto bambúes? Y sí, como dices, como decorativo, pero también como áreas verdes. Por ejemplo, sembrados cerca de bardas, de casas o de jardines. Hay escuelas que tienen todo su perímetro, lo tienen de bambú, que miran al patio central de las escuelas. Y eso pues refresca también el área. O sea, es un área verde, pero también baja los grados centígrados, ¿no? Las islas de calor que tenemos aquí. Sí, estos que yo compro, que fue con el que iniciamos el espacio. El bambú de la suerte. El bambú de la suerte, sí, porque te lo ponen con un moño rojo, un hilo rojo, con una monedita colgando. Y que duran muchísimo, ¿eh? Sí, solamente tienes que estar cambiando el agua por aquello del dengue, chikungunya y zika. O le pones esas bolitas de gel que los mantienen frescos. Ale Alvarado, mi amiga acá en radio, aquí la vemos tiene un bambú chiquito y tiene muchísimos años con él ahí en su escritorio, por ejemplo. Y no le cambia tanto el agua, o sea... No, porque tiene las bolitas esas de gel. De gel. Ahí está. ¿Podría yo quitarlo y ponerlo en una planta de tierra? Porque regularmente estos están en agua. Y hacerlos crecer. No, porque no es la misma especie de bambú. Okay, es distinto. Sí. Hay en el mundo como 1,400 especies de bambús. ¿Cuántos tenemos en México? Bueno, en México no tenemos las 1,000, pero sí tenemos 31 especies endémicas. Ok. Entonces, esta que compro en la tienda se queda pequeña y es de ornato. Es de ornatos, de la suerte, y cámbiale las bolitas y el agua. Y ponle muchas siempre monedas de oro, así como que para que te sigan dando más monedas. Sí, ¿no? Sí. Pero estos grandes, es que crecen hasta ¿cuántos 40 metros. Está muy interesante el tema del bambú y sobre todo sabiéndolo que hay endémicos aquí en México y que hay muchos planes para seguir plantando, para generar recursos y bueno, pues dejar de talar árboles que tardan más tiempo en crecer
y bueno, pues que sea más sustentable. Hoy a la 1 de la tarde en Vive Eco, a las 13 horas, 630 de AM, los esperamos para hablar Muy bien, de eso. pues ahí te escucharemos. Muchas gracias. Y sobre todo conocer la propuesta de estos empresarios, que sin duda son los que están marcando la pauta. Sí. ¿Sabes cuántos empresarios hay aproximadamente? Porque esto es nuevo. No es nuevo, porque ya existe esta junta de productores de bambúes aquí en Jalisco. Fíjate, ahí está. Begoña Lomelí, muchísimas gracias. Gracias, Trini, a ti. Gracias. Y el día de mañana nos vemos con más en Revista Jalisco. Muchísimas gracias por su compañía.